Vladimir Putin no puede evitarlo. En lo que parece ser un hecho cada vez más frecuente en los últimos días, Vladimir Putin ha vuelto a ordenar que activos aéreos rusos ingresen al espacio aéreo de la OTAN. Esta vez, no fueron drones como en Polonia y Rumania, sino que Vladimir Putin envió aviones de combate. Rusia busca pelea y varios aliados de la OTAN responden con contundencia. Última advertencia de Vladimir Putin. El próximo avión ruso que cruce el espacio de la OTAN será derribado porque ha ido demasiado lejos. Retrocedamos un momento. El 19 de septiembre, The Guardian informó que Rusia envió 3 aviones MiG-31 sobre el mar Báltico. Pero este vuelo ruso no fue común. Los aviones cruzaron el espacio aéreo de la OTAN en vez de solo acercarse y regresar. Los 3 MiG-31 entraron en el espacio aéreo de Estonia sobre el Golfo de Finlandia, lo que llevó a las fuerzas de la OTAN a interceptar los aviones y guiarlos fuera del territorio. Los pilotos sabían que no debían entrar sin permiso. La respuesta de la OTAN fue rápida. Los aviones fueron desplegados y habían interceptado los MiG-31 de Rusia en menos de 12 minutos desde que se detectaron los MiG, pero el daño ya estaba hecho para Putin. Obligó a la OTAN a interceptar y Rusia sigue enviando ese mensaje. Podemos entrar al espacio aéreo de la OTAN cuando deseemos. La reacción inicial a las acciones de Rusia fue fuerte, aunque la OTAN no derribó los aviones rusos. La ex primera ministra de Estonia y actual diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó la acción de Rusia como una provocación muy peligrosa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también fue rápida en reprender a Rusia por sus acciones, señalando que los aviones aumentan aún más las tensiones en la región. Von der Leyen también dejó en claro que la Unión Europea respondería a cada provocación con determinación. Advirtió que habrá más presión sobre Rusia y que Putin quizá envíe aviones de combates. Sin embargo, se espera que la Unión Europea responda con su 19º paquete de sanciones, que probablemente ejercerá una presión significativa sobre la economía de guerra de Rusia. Eso está muy bien. Sin embargo, la condena y otro paquete de sanciones más es lo que Putin esperaba. Ninguna de las dos será suficiente para detenerlo de seguir empujando los límites y poniendo a prueba las fronteras. Pero lo que sí podría ser suficiente es algo que Putin no espera que la OTAN haga. Mientras la guerra en Ucrania continúa, la destrucción de un avión de combate ruso al entrar en el espacio aéreo de la OTAN. Estonia ha dejado claro que si Rusia lo repite, los aviones de la OTAN no tendrán piedad. Al principio, las respuestas del país fueron bastante moderadas. El canciller de Estonia, Margus Schachner, respondió diplomáticamente en X. Rusia viola el espacio aéreo estonio y socava principios clave de seguridad de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, afirmó. Si un miembro permanente del Consejo de Seguridad comete esas acciones, el propio órgano debe abordarlas. Alguien dijo que Schachner tiene razón. Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, es quien más amenaza la seguridad global. Actualmente, la invasión rusa a Ucrania ha desestabilizado a Europa. También hemos visto a Rusia aliarse con Corea del Norte, recibir armas de Irán y desarrollar su relación con China, transformando lo que iba a ser una invasión breve y exitosa en un conflicto global. Schachner está haciendo la pregunta que muchos tienen en mente. ¿Cómo puede Rusia permanecer en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas mientras va en contra de todo lo que se supone que el Consejo debe defender? Schachner respondió con cautela a la incursión rusa, pero el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, advirtió con más fuerza. El viernes vimos que la OTAN funciona eficientemente. Incluso si tuviera que recurrir a la fuerza, también estaba preparada, informa el Kiev Independent. Pevkur está diciendo, y esa es nuestra primera pista de que la OTAN podría pronto empezar a dejar de simplemente interceptar aviones rusos y guiarlos lejos. Pevkur entiende lo que Putin intenta hacer. El ministro de Defensa de Estonia afirma que el líder ruso busca que estas incursiones aéreas distraigan a la OTAN de la guerra en Ucrania. Sin embargo, su advertencia tiene un propósito, ya que quiere que Putin sepa que si el líder de Rusia sigue tentando a la suerte, el próximo MiG-31 podría terminar convertido en un montón de escombros en llamas. Una señal de que Estonia, o incluso la OTAN, evalúan una respuesta más fuerte a la próxima incursión rusa viene de la primera ministra Kristen Michael. Estonian World informa que Michael dio una entrevista a la radiodifusora pública de Estonia para destacar cómo el país ya tiene reglas específicas para enfrentar incursiones de Putin. Esas reglas establecen los procedimientos para que los pilotos de combate de Estonia derriben un avión ruso.
Para que no haya duda de que sí tenemos la capacidad de hacer lo necesario en nuestro espacio aéreo junto con nuestros aliados de la OTAN, dijo Mijaíl durante la entrevista. El primer ministro de Estonia dijo que los pilotos de los MiG-31 rusos pudieron salir del espacio aéreo estonio antes de que llegaran los aviones de la OTAN para escoltarlos. Eso indica que la OTAN localizó al piloto, pero este ignoró las advertencias y siguió su misión. Tuvieron la oportunidad de irse antes, dijo Mijaíl sin rodeos en una declaración que casi parece una advertencia. La OTAN te dio una oportunidad esta vez. La próxima vez puede que no tengas tanta suerte. Sin embargo, quizá la advertencia más directa de que los aviones rusos serán derribados la próxima vez que violen el espacio aéreo de la OTAN vino de Marko Mikkelsen, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento de Estonia. Solo dijo esto tras la incursión de Rusia. 17 segundos contra 12 minutos. La próxima vez haremos eso, si sabes a lo que me refiero. ¿A qué se refiere Mikkelsen? Más adelante en el video daremos la respuesta. Por ahora, Estonia sigue los canales adecuados tras el último intento de Rusia de intimidar a una nación de la OTAN. Estonia invocó el artículo 4 de la OTAN tras la incursión rusa en vez de actuar de inmediato. Es la segunda vez en semanas, pues Polonia ya lo hizo cuando Rusia envió drones a su espacio aéreo en septiembre. El artículo 4 es un paso previo al artículo 5, que sí exige respuesta militar de la OTAN ante un agresor. El artículo 4 no llega a eso. La nación que lo invoca pide consultar con los demás miembros de la OTAN para discutir un plan de acción. ¿Y cuál es el siguiente paso tras una acción agresiva de otra nación? El artículo 4 permite a los países miembros llevar temas de preocupación, especialmente de seguridad, al Consejo del Atlántico Norte, órgano principal de decisiones políticas de la OTAN. Buen primer paso de Estonia. Invocar el artículo 5 sería excesivo, ya que los aviones rusos no atacaron tras ser confrontados en el espacio aéreo de la OTAN. Al mismo tiempo, no invocar el artículo 4 para al menos iniciar una conversación sobre lo que está sucediendo enviaría el mensaje equivocado a Putin. La inacción le mostraría al líder de Rusia que la OTAN, o al menos las naciones de la OTAN a las que está apuntando con sus tácticas provocadoras, tienen demasiado miedo de hacer algo que pueda llevar a Rusia a escalar la situación. Claro, eso solo haría que Putin escale hasta que pase algo grave, lo que la OTAN no desea. 23 de septiembre. Además, según el Kiev Post, habrá una reunión ministerial de alto riesgo del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sobre Ucrania. Presumiblemente, esa reunión se va a centrar en temas relacionados únicamente con la guerra en Ucrania. Ahora, con Rusia continuando enviando sus activos aéreos al espacio aéreo de la OTAN, se le hará la pregunta a uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué hacen? Habrá que esperar al 23 de septiembre para oír la justificación oficial de Rusia por enviar aviones al espacio aéreo de Estonia, si es que asisten a la reunión. Pero es muy probable que la respuesta de Rusia sea la misma de siempre en este tipo de incidentes. Negar, negar y volver a negar. Después de todo, eso es exactamente lo que hizo después de que sus 3 MiG-31 fueran escoltados fuera del espacio aéreo de la OTAN. Euromaidan Press informa que el Ministerio de Defensa ruso niega una violación fronteriza el 19 de septiembre. No está claro si esto significa que Rusia está tratando de afirmar que sus MiGs nunca entraron en el espacio aéreo de Estonia, o si Rusia es tan arrogante como para haber decidido que ese espacio aéreo le pertenece de todos modos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, de forma cómica, usó X para justificar débilmente por qué 3 MiG-31 se desplegaron cerca de Estonia. El 19 de septiembre, 3 MiG-31 rusos volaron de Karelia a un aeródromo en Kaliningrado. El ministerio aseguró que las aeronaves no salieron de la ruta ni invadieron el espacio aéreo de Estonia, aunque este país discrepa. Lo mismo harían los pilotos de los cazas de la OTAN que escoltaron a los rusos fuera de la zona. Quien conozca cómo reacciona Rusia cuando la descubren, intencional o no, ha visto antes este tipo de respuesta. Estonia no caerá en eso. Por eso pide que el próximo caza ruso que entre al espacio aéreo de la OTAN sea derribado. Y Estonia no está sola. El país más afectado el 19 de septiembre no es el único miembro de la OTAN que piensa que es momento de usar armas grandes. La República Checa afirma que Rusia debe aprender las consecuencias de probar los límites de Putin. El presidente de la República Checa, Petr Pavel, considera que Occidente debe responder ya a las acciones de Rusia. Incluso la posible caída de aeronaves rusas, informa Euromaidan Press. Pavel agregó, violar el espacio aéreo es una razón para activar los mecanismos de defensa y por lo tanto derribar una aeronave de ese tipo. Dijo que Rusia actuará según lo que permitamos. Esto reconoce que Putin seguirá presionando hasta que la OTAN le demuestre que su suerte terminó. Si hay dudas sobre ese hecho,
Pavel contó que ya preguntó a ministros rusos sobre estas provocaciones antes. Siempre les preguntaba por qué lo hacían, sabiendo que causaría conflicto, dijo Pavel. ¿Cuál fue la respuesta de Rusia? Siempre decían, porque podemos. Eso muestra la mentalidad de Rusia. Y para Pavel, este tipo de actitud significa que está de acuerdo con Estonia en que es momento de tomar medidas más agresivas cuando se trata de las incursiones aéreas de Rusia. La política de apaciguamiento ya no sirve. Lo ocurrido en Polonia, Estonia y en Ucrania en los últimos 4 años nos afecta a todos, afirmó Pavel. Si no estamos unidos nos pasará lo mismo, aunque el mensaje sea indirecto. El presidente checo está enviando una advertencia a sus colegas de la OTAN de que esto no es el final de que Rusia envíe sus activos aéreos al espacio aéreo de la OTAN. Probablemente sea solo el inicio. Ya ha pasado 3 veces en menos de 2 semanas. Como dijimos en el video, los MiG-31 ingresaron al espacio aéreo de Estonia tras la violación rusa en Polonia. Polonia, otro miembro de la OTAN, informó el 10 de septiembre que Rusia envió 19 drones a su espacio aéreo y algunos fueron derribados. Cable News Network informa que los funcionarios de inteligencia siguen divididos sobre si fue un ataque deliberado de Rusia, justo como Putin desea. También puedes averiguar más sobre lo que hizo Rusia en Polonia, así como la respuesta de Polonia, en nuestro video que cubre el incidente. Días después del ataque con drones en Polonia, Rumania reportó que drones rusos violaron su espacio aéreo. Un solo dron fue rastreado cerca de la frontera de Rumania con Ucrania, lo que podría indicar una incursión accidental de Rusia. Pero existe la posibilidad de que haya sido intencional, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ciertamente parece pensar que ese fue el caso. La British Broadcasting Corporation reporta que Zelensky afirmó que el incidente en Rumania fue una clara expansión de la guerra por parte de Rusia. Rusia continúa igual, incluso tras lo sucedido en el espacio aéreo de Estonia. El 22 de septiembre, The Guardian reportó que la OTAN desplegó aviones de combate sobre el mar Báltico. El objetivo era un avión ruso Il-20M, que, como los MiG-31, ignoró los intentos de contacto antes de ser escoltado fuera de la zona. No se sabe si el avión espía entró en espacio aéreo de la OTAN o solo volaba en espacio internacional sin avisar. Sin embargo, este avión también se acercó demasiado a Estonia y a sus vecinos bálticos Letonia y Lituania. ¿Esto está ocurriendo con demasiada frecuencia y en un periodo de tiempo demasiado corto como para ser una coincidencia? La incursión de aeronaves rusas en espacios aéreos no autorizados es ya un patrón. Uno que Putin está usando para probar las respuestas de la OTAN y ver hasta dónde puede llegar antes de que las llamadas de Estonia y la República Checa se conviertan en realidad. Parece que el líder de Rusia va a seguir ordenando estas violaciones hasta que uno de los aviones rusos sea derribado. Si eso ocurre, surge una pregunta. ¿Qué sigue? Curiosamente, quizá ya tengamos la respuesta. Antes mencionamos que revelaríamos lo que quiso decir Marko Mihkelson, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento de Estonia, cuando afirmó que la próxima vez serían 17 segundos en vez de 12 minutos. Mihkelson hablaba de un incidente de noviembre de 2015, cuando un avión ruso violó el espacio aéreo turco. Turquía, también aliada de la OTAN, no tardó en reaccionar. En vez de enviar aviones de la OTAN para guiar al Su-24 ruso fuera de su espacio aéreo, Turquía lo derribó solo 17 segundos después de detectarlo. El incidente sucedió en la frontera entre Turquía y Siria, país con una antigua relación militar con Rusia. Turquía vio un Su-24, lanzó un F-16 y eso fue todo para el avión ruso. La British Broadcasting Corporation informa que un avión de combate ruso se estrelló en Jabal Turmen, Siria, causando 2 muertes. Rusia afirmó más tarde que Turquía había utilizado un misil aire-aire durante el incidente. También murieron un piloto y un infante de marina enviados a rescatar el avión derribado. La British Broadcasting Corporation dice que Putin reaccionó rápidamente con palabras a todo el asunto. El 24 de noviembre de 2015, The Guardian informó que el presidente de Rusia acusó a Turquía de colaborar con terroristas. Advirtió que el país sufriría graves consecuencias por sus acciones. La mención de terroristas indica que el Su-24 ruso estaba muy cerca de la frontera turca con Siria, cumpliendo una misión rusa o siria contra los rebeldes. Eso no le importó a Turquía, que vio un avión ruso y lo derribó en 17 segundos. Como postdata, las graves consecuencias que Putin prometió nunca ocurrieron. Rusia instaló S-400 en Siria y canceló contratos militares con Turquía. También envió un crucero frente a la costa siria, pero Rusia no respondió directamente a lo que hizo Turquía. En junio de 2016, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se disculpó por la destrucción del avión ruso y pidió perdón.
Mientras expresaba su simpatía y profundas condolencias a los familiares de los pilotos fallecidos, el portavoz de Erdogan confirmó que la disculpa era legítima. Aún así, esto está lejos de las graves consecuencias que Putin prometió. La disculpa llegó más de 6 meses después del incidente. Los más cínicos entre ustedes podrían sugerir que Rusia negoció una disculpa algo pública para salvar las apariencias ante el hecho de que no respondió o no pudo responder al derribo de uno de sus aviones de combate por parte de Turquía con un acto de agresión similar. Este incidente brinda contexto al comentario de 17 segundos de Mickelson y sienta el precedente de que un miembro de la OTAN derribe un avión ruso por violar su espacio aéreo. La duda es si pasaría lo mismo si Estonia y República Checa solicitan que la OTAN derribe aviones que violen su espacio aéreo en 2025. Es complicado. Aunque el Su-24 derribado por Turquía era ruso, participaba en el conflicto sirio, lo que implicaba la intervención rusa. Ese conflicto es distinto a la guerra en Ucrania. Rusia buscaba que Siria fuera un estado títere, no conquistarla. Con Ucrania, Rusia está en medio de una invasión total diseñada para despojar a Ucrania de su soberanía. Son dos situaciones muy diferentes. Putin podría sentirse obligado a responder más allá de amenazas verbales si la OTAN derriba un avión ruso en los estados bálticos. Sin embargo, Rusia es más débil ahora que hace una década, especialmente después de más de 3 años y medio de una guerra agotadora contra Ucrania. Putin podría estar presionando botones y poniendo a prueba los límites. ¿Pero realmente quiere Putin un conflicto total con la OTAN en este momento, antes de que sus fuerzas tengan la oportunidad de recuperarse de una guerra que aún continúa, a un gran costo para Rusia? También puede pasar que algún país de la OTAN, si su espacio aéreo es violado, decida derribar un avión ruso. La respuesta podría invocar el artículo 5 de la OTAN. El derribo solo pasaría porque Rusia manda activos militares al espacio aéreo de un país de la OTAN. ¿Eso constituye un acto de agresión en el territorio de un país de la OTAN? Probablemente haya algunos en la OTAN que dirían que sí. Estados Unidos también debe ser considerado por Putin. El 21 de septiembre, el Kiev Post informó que le preguntaron a Donald Trump si Estados Unidos ayudaría a Polonia y los estados bálticos. Si Rusia escala, Trump respondió directo, diciendo lo que los aliados de la OTAN quieren oír del presidente de Estados Unidos. Sí, lo haría, dijo Trump. No nos gusta, respondió sobre los aviones rusos entrando al espacio aéreo de Estonia, sin previo aviso, lo cual es un golpe bajo para Putin. El líder ruso ha pasado gran parte de 2025 tratando de descongelar la relación de su país con Estados Unidos. Ahora, parece que Trump ya se dio cuenta de las tácticas manipuladoras de Putin y se ha cansado de que Putin diga una cosa y luego haga otra. Estados Unidos afirmó que respaldará a sus aliados de la OTAN si Rusia continúa presionando. Eso implica que Putin enfrentaría al único enemigo que no quiere para Rusia. Pero ahora Trump podría estar ocupado mientras Rusia desafía límites en Europa. Estados Unidos y Venezuela están al borde de la guerra por crecientes tensiones. Mira nuestro video y suscríbete a The Military Show para más sobre las recientes escaladas aéreas de Rusia contra la OTAN.